El teatro y los espacios donde sucedieron los fechos, como líneas transversales, la película recupera la historia de una mujer que escuende en baixo la cocina de casa a tres fugaos buscaos polos franquistas. La película cuenta la historia de cómo una mujer, acompañada de su madre, llamada Honorina Rodríguez, una heroína desconocida, cobija y protege durante un periodo de 30 meses a 3 personas que huyen de la justicia franquista, que construyen un refugio, un zulo, bajo la cocina de una casería de montaña en el Valle de San Mamés, en el concejo de San Martín. De esos 3 hombres topo, 2 de ellos escriben 2 diarios en un periodo de clandestinidad en el que narran las aventuras y desventuras que sufren en ese contexto y en ese periodo de la primera posguerra. Un poco mejor ahora, ¿eh? Pues sí. todo eso es la madriguera. Sabíamos que la vida de mi madre, la de mi hermana y también la nuestra dependía de la serenidad y astucia que pudiera conservar Honorina. Lo que puede hacer el ser humano. ¿Qué fue de él? Paulino intenta salir del refugio con el propósito de afeitarse. Más vale morir disparando una metralleta o lanzando cartuchos de dinamita que con las manos atadas a la espalda. La película se vertebra en 3 partes narratives. La primera y la parte más documental, en la que los familiares van con la persona más veterana a reconocer y a descubrir ese lugar donde sucedieron los hechos que se narran en la película, ¿no? Hay un descubrimiento personal de ellos mismos, a la vez que el espectador va descubriendo también la historia. Luego hay una segunda pata narrativa en la que esos mismos familiares, en los lugares históricos, leen fragmentos que escribieron allí mismo también sus abuelos y sus padres. Y luego hay una tercera pata narrativa grabada en el Teatro de San Martín, que es la parte teatral de la película. En un principio nuestro interés estaba como focalizado en la figura de Paulino Rodríguez, el alcalde de San Martín del Reurelio, es decir, el concejo en el que está este mismo teatro en el que estamos grabando hoy, porque había sido el último alcalde republicano, ¿no?, de San Martín. Pero al leer los escritos que contaba antes mi compañero, enseguida nos dimos cuenta que la verdadera historia estaba arriba, ¿no?, en la cocina. Y pensando un poco en la forma narrativa de encarar la película, nos dimos cuenta que en realidad Honorina, la protagonista absoluta de esta trama, lo que hacía cada vez que venían la visita de los franquistas era representar una función teatral, ¿no? Es decir, tenía que ser la mejor actriz posible para mantener a salvo a los topos que tenía justo debajo. Entonces dijimos, hey, ¿por qué no utilizar el teatro como elemento narrativo, ¿no? Entonces de ahí vino la idea también de formar nuestra propia compañía teatral, que al igual que estábamos haciendo nosotros para nuestra película, digamos que se basase en esos textos reales y en esas historias reales para construir su propia obra teatral, ¿no? De tal manera que incorporamos el teatro al cine y hacemos un juego de espejos, ¿no? Nos interesaba explorar los límites muy difusos que hay a veces entre la realidad y la ficción, ¿no?, si es que no son la misma cosa.
En realidad, Honorina tenía que representar una función teatral cada día para mantener la vida de sus propios familiares y conocidos. Es decir, era utilizar el teatro como método de supervivencia, como modo de supervivencia. De ahí que la máxima de la película fuera el teatro la vida es puro teatro, ¿no? Como decía Shakespeare. Anclándonos ahí, pues decidimos jugar con dos óleos narrativos, uno más de ficción y otro más documental, ¿no? De manera que jugáramos en paralelo a interseccionar, digamos, esos dos planos para llevar al espectador a esa sensación casi, digamos, de incertidumbre entre qué era real y qué no lo es, ¿no? Subrayando ese límite difuso que decía antes entre lo real y lo ficticio, ¿no?